Cuando era niño me enseñaron que la razón por la cual existe el pecado era porque Adán y Eva desobedecieron a Dios porque comieron del fruto prohibido que estaba en el huerto del Edén. Según este fruto los hizo conscientes de un momento a otro y pecadores a la vez. Y como esto afectó la biología, el ADN de ellos, este pecado y conciencia se lo pasaron a su descendencia. Y como se dice que todos los humanos somos descendientes de Adán y Eva, esta es la historia que se usa para explicar de que por qué somos pecadores y conscientes. Y yo por mucho tiempo guardaba esta historia como verdadera y llegué a un punto en mi vida donde me comencé a preguntar a mí mismo si esto realmente hacía sentido o no. Y sinceramente nunca me ha hecho sentido esta historia cuando me fijo en los detalles, porque si Adán y Eva no entendían el concepto del mal, ¿por qué Dios pondría un fruto en el huerto del Edén que permitiera la posibilidad de consumirlo y luego causaría que pudieran entender el mal y luego juzgarlos por comerlo? Porque si no entendían antes de comer el fruto lo que era malo, ¿cómo se les puede culpar? Y esto de que Adán fue creado de un momento a otro mágicamente y luego Eva también, y según es así como se explica de dónde vienen los humanos, contradice la evolución, que es la lógica, que es la ciencia que nos demuestra que es un proceso llegar a ser los humanos que somos hoy en día. ¿Y será que solamente se puede obtener conciencia a través de un fruto prohibido? Y si acaso hay vida en otros planetas donde hay seres conscientes igual o más que nosotros los humanos, ¿será porque también tuvieron su versión de Adán y Eva que comieron de un fruto prohibido? Y yo por varios años trataba de hacer sentido de esta historia y hasta me forzaba a pensar a que era verdad, pero tuve que aceptar un día que no me hacía sentido de ninguna manera y por eso dejé de creer en esta historia. Y hoy vamos a ver este tema de que qué es el pecado y el origen de la conciencia de una manera lógica y razonable. Como algunos de ustedes saben y si acaso no saben, yo creo en Dios, pero creo en Dios de una manera lógica y razonable. En eso me baso para creer en el Creador. Y cuando miro que en esta realidad hay leyes naturales y hay leyes en el universo que son leyes lógicas y que funcionan de una cierta manera, eso me habla a mí de un Dios inteligente y razonable. Entonces las cosas tienen que hacer sentido porque eso es lo que Dios nos demuestra en toda esta realidad. Y esta realidad no se hizo sola, sino fue creada por Dios. Ahora, a mí siempre me ha fascinado la ciencia, me fascina la tecnología, la filosofía, la lógica, y por eso si algo no es lógico y razonable no es algo que pueda aceptar como verdad. Y esta historia de Adán y Eva es interesante, pero no la puedo guardar como verdad, ya que lógicamente no hace sentido cuando observo la lógica de esta realidad. Lo que sí hace lógicamente sentido es que la conciencia y el saber lo que es el pecado se originó biológicamente en nosotros a través de la evolución, y esto también explicaría de que al haber vida en otros planetas con seres conscientes igual o más que nosotros que llegaron a ser así, sería por la evolución, que es una ley lógica creada por Dios. Pero muchos religiosos no creen en la evolución, creen que mágicamente todo se hizo en un momento y claro, desde la perspectiva de Dios puede ser un momento la creación de esta existencia, pero de nuestra perspectiva la creación de las cosas tarda tiempo y esta realidad nos demuestra que tiene que haber un proceso para que algo se forme y lógicamente no hace sentido que mágicamente Adán y Eva aparecieron en un momento. Lo que sí hace sentido es que Dios creó leyes lógicas y en esto está la ley de la evolución y esto causó a que eventualmente los humanos pudieran desarrollarse a como somos ahorita. Y de lo que podemos observar de esta realidad es que Dios es un Dios lógico y hubo un proceso que tardó millones y millones de años para que esta realidad fuera posible. Eso es lo que podemos observar de esta realidad y es lo que Dios nos revela. Y esta ley lógica de la evolución fue creada por Dios y gracias a eso las cosas de esta existencia pudieron existir como las conocemos ahorita. Y es la razón por la cual nosotros nos pudimos desarrollar en el humano consciente que somos ahora. Y cuando miramos el origen de la vida humana y todos los animales, la vida empezó en el mar, primero en formas de organismos microscópicos simples y al pasar el tiempo se comenzaron a formar organismos más grandes y más complejos en el océano de acuerdo al clima, el ambiente y los nutrientes disponibles en el mar y se comenzaron estos organismos a desarrollar de diferentes maneras y de diferentes tamaños y se comenzaron a adaptar dependiendo de la ubicación de ese ambiente donde estaban y hábitos que tenían y también lo que consumían causó un efecto en su desarrollamiento y se comenzaron a desarrollar eventualmente cosas en estos organismos como tener bocas, ojos, estómagos, cerebros, comenzaron a ser más complejos y se formó una variedad de vida acuática, se desarrollaban animales que eran de una especie en lugares específicos y luego se separaban porque quizás estaban buscando comida o se separaban por accidente o huían de algún enemigo o ciertos peligros y luego terminaban en otros ambientes donde se quedaban a vivir ahí por mucho tiempo y se comenzaron a desarrollar de diferentes maneras y es así como se formaban razas diferentes y también esto sucedió cuando comenzaron a mudarse los animales del mar a la tierra y se desarrollaron a través de millones y
millones de años a tener un cuerpo para vivir en la tierra y comenzaron a desarrollar pies para caminar, desarrollaron la capacidad de poder respirar fuera del agua, otros desarrollaban alas para volar y se comenzó a esparcir de una manera muy grande por todo el mundo una variedad de diferentes tipos de especies, desde insectos a reptiles y mamíferos, y esto no sucedió mágicamente en un momento, sino era un proceso para que todas estas formas de vida se pudieran desarrollar, y esto es lo que ha estado sucediendo por todo el mundo desde que comenzó la vida. Y esto es interesante, el que una especie evolucione por el ambiente donde vive y por lo que come y por tener ciertos hábitos. Y cuando observamos a los animales, podemos notar que hay animales que, aunque son diferentes, son parecidos, como hay diferentes tipos de pájaros que se parecen el uno al otro, o como los leones que se parecen a los gatos, o como los gorilas se parecen a nosotros los humanos, y esto es evidencia de cómo evolucionamos diferentes. Y hay una variación de razas, algo también que podemos notar de los animales es que tienen una conciencia y una inteligencia, tal vez no tan profunda así como nosotros los humanos, pero sí tienen conciencia e inteligencia, y esto se formó a través de la evolución porque se tenía que pensar para sobrevivir, y mucha gente religiosa, entre otra, niega a que los animales tengan conciencia o que sean inteligentes y los categorizan como tontos, y dicen esto porque los comparan a la capacidad de pensar que tenemos nosotros los humanos, y tenemos que entender que nosotros los humanos tenemos la capacidad de pensar de una manera profunda y los animales piensan de una manera más simple, pero si hay unos animales más inteligentes y más conscientes que otros. Hay animales que pueden reconocerse en el espejo y otros no. Hay elefantes que pueden dibujar con la ayuda de un humano. El humano generalmente le ayuda remojando la brocha en pintura, pero el elefante es el que hace el trabajo de dibujar y demuestra entender su ambiente por lo que dibujan. Y hay ciertos pájaros como los cuervos que pueden ser entrenados para buscar ciertas cosas y desarrollan una relación con un humano porque el humano le ofrece comida al cuervo a cambio de que este pájaro le traiga ciertas cosas que entiende que el humano valora. Y hablo de todo esto para hablar de cómo son conscientes e inteligentes a cierto grado los animales. Y podemos notar cómo muchos animales, como los perros, los pájaros, defienden a sus niños, y si algo los lastima o los matan, pueden sentirse muy tristes o sacan su enojo contra eso que les causó un mal a sus niños. También podemos ver que los perros pueden desarrollar una relación emocional con los humanos y se emocionan, se ponen felices cuando ven a su dueño o dueña llegar del trabajo a la casa. Y todo esto demuestra algún tipo de entendimiento porque están demostrando emociones por algo específicamente, donde entienden lo que es bueno y malo, porque sus comportamientos en cómo reaccionan puede ser negativo o positivo dependiendo de lo que sea la situación. También podemos ver ciertas intenciones en los animales. Por ejemplo, hay leones que acaban con la vida de algunos leones cachorros que no son sus hijos, que están en su infancia, y lo hacen porque los miran como una amenaza y quieren demostrar que son dominantes y no quieren que algún día sean una amenaza hacia ellos. Así que eliminan la competencia y ahí demuestran un tipo de intención mala y están cometiendo pecado porque acaban con la vida de uno inocente. Y los animales también cometen pecados y quizás no entienden la maldad que hacen, mientras otros sí pueden tener un concepto más amplio de que hicieron un mal. Y sabemos que los animales pueden sentir culpabilidad. Los perros pueden, por ejemplo, entender cuando hacen un mal en la casa de su dueño o dueña, agachan la cabeza. Los delfines, los changos también demuestran este sentir de culpabilidad. Y luego hay animales como los cocodrilos que simplemente matan a cualquier cosa que se ponga en su camino cuando tienen hambre y no sienten remordimiento ni culpabilidad. Entonces hay diferentes conciencias en los animales y tenemos que entender que los animales no entienden el mal de una manera profunda como nosotros, como generalmente viven más salvajes, entienden las cosas de una manera más simple, como si hay peligro, eso es malo, y si pueden obtener comida, eso es bueno. No se meten a filosofiar los animales como nosotros, los humanos, sobre si algo es moralmente ético o no, pero el hacer pecado no está solamente limitado a los humanos, sino los animales también lo hacen. Y claro, hay muchos más ejemplos de esto, pero lo que podemos observar es que los animales también piensan, y cuando miramos la razón por la cual un animal piensa como piensa es porque la versión más primitiva del animal que vemos hoy en día hizo una combinación de ciertas cosas que han consumido y el de vivir en ciertos ambientes y tener ciertos hábitos y llegaron a ser así como son hoy en día. Por eso, y nosotros los humanos hicimos lo mismo, llegamos a ser como somos porque nuestros ancestros primitivos embarcaron un camino específico de una variación de todas estas cosas, y esta fórmula eventualmente causó a que fuéramos los más conscientes e inteligentes del planeta, y hace sentido lógicamente esto, y esto se llama evolución, y es así como nos dimos cuenta de que existe el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es eso a lo cual le llamamos una mala acción, y esto es algo que
puede afectarte a ti mismo o a otro ser o al ambiente que nos rodea, y el pecado es algo que existe fuera de que si eres consciente o no. Y vamos a ver esto de una manera filosófica y vamos a suponer que programan unos robots para acabar con la vida de todos los humanos y animales del planeta. Esos robots no estarían conscientes, obviamente, pero estarían haciendo un mal, y estos robots no entienden tal concepto, simplemente están haciendo y no entienden que están causando sufrimiento y dolor por falta de conciencia. Pero un ser consciente puede entender que estos robots están haciendo un mal. Otra cosa, por ejemplo, un virus es algo que se considera malo porque causa algún tipo de enfermedad que debilita a una persona o animal, y un virus puede matar a bacterias buenas y lo hace porque los virus operan dependiendo de su estructura molecular, o sea, de una manera programada, no están conscientes, simplemente hacen lo que tienen que hacer para replicarse. Un virus se conoce como una entidad biológica, y un ser consciente como un humano, al observarlos, puede decir que está haciendo un mal el virus porque enferma a la persona o al animal. Sin embargo, un virus no tiene tal concepto del bien o el mal. Y también cuando vemos a los animales en la naturaleza, ellos pueden hacer ciertas cosas que nosotros podemos categorizar como malo, pero ellos quizás no están pensando las cosas tan profundamente como nosotros. Entonces, si los pensamos de una manera filosófica, el pecado existe, sea consciente un ser o no, y al un ser desarrollar una conciencia profunda, como los humanos, entiende el concepto del bien y el mal, y cuando un ser desarrolla su inteligencia, también puede pensar las cosas de una manera más profunda, y nosotros los humanos somos los únicos seres en este planeta que piensan de una manera profunda, porque el humano comienza a pensar y a planear cosas para el futuro de una manera detallada. El humano también se hace preguntas tales como si hay vida después de la vida o si acaso Dios es real, mientras los animales parecen tener sus pensamientos más enfocados en el momento, y nosotros los humanos escribimos libros para guardar la historia humana y compartimos conocimiento y usamos la ciencia y las matemáticas, que es lógica, que usamos para desarrollar tecnología para que nos facilite la vida, mientras los animales no han demostrado poder hacer lo que nosotros hacemos. Hay que entender que nosotros los humanos evolucionamos diferente, y es muy obvio ver esto porque podemos ver todos los diferentes lenguajes que existen y las culturas, las formas de vestir, la arquitectura de nuestros edificios y monumentos, y los humanos son bien religiosos porque los humanos son capaces de crear una estatua, hincarse y llamarle a eso Dios. Y no vemos que otros animales hagan eso, no vemos que un grupo de conejos en medio del bosque adore a una estatua que ellos crearon de un conejo que representa lo que es Dios. Solamente los humanos hacen tales cosas y se ponen a orar y piensan en Dios, y parece esto ser un recordatorio que cuando una especie llega a tener un cierto nivel de alta conciencia es para acordarnos de Dios, es para que miremos esta realidad y decir qué increíble la existencia, solamente un Dios podría haber creado todo esto. En fin, la conciencia es algo que se desarrolló a través de la evolución, y hay animales que piensan de una manera muy simple y demuestran inteligencia y pueden ser hasta cierto nivel conscientes e inteligentes, pero los humanos son los seres de este planeta que son los más conscientes porque nuestros ancestros primitivos tenían hábitos y vivían en ambientes y enfrentaban ciertas cosas y ciertas comidas que consumían, que causó la fórmula perfecta para que nos desarrolláramos para ser el ser más consciente que entiende el bien y el mal, y también ser el más inteligente del planeta. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.